con todos, yo soy Gabriela Jacome y les voy a presentar acerca del dadaísmo. Como introducción, el dadaísmo es una vanguardia artística del siglo XX. Se origina en Zurich, Suiza, en el año 1916, gracias a Hugo Boll y Tristan Tzara. Es importante tomar en cuenta el año en el que el dadaísmo se origina, ya que es el año en el que estalla la Primera Guerra Mundial. E igual el lugar, ya que Suiza era un país neutro. Por lo tanto, Hugo Boll es quien crea toda la filosofía dadaísta, que ya luego les voy a explicar un poco, y crea la Galería Dada en el Cabaret Voltaire. Argumentos acerca del dadaísmo. Bueno, el dadaísmo crea esta filosofía que dicen que para hacer algo considerado como arte no es necesariamente que sea bello o estético. Por lo tanto, ellos crean el antiarte. El arte que se basa en la irracionalidad. Es una rebelión en contra de todo aquello de lo que tiene razón. Dicen que la guerra se creó gracias a las filosofías políticas que tienen demasiado razonamiento, por así decirlo. Todo tenía demasiada razón. Por lo tanto, la manera de eliminar y ya terminar con la guerra definitivamente era haciendo arte que no tenía sentido. Es decir, comenzar desde cero y hacer lo que nos nazca como humanos. El dadaísmo influye en todos los campos artísticos, ya sea la pintura, el muralismo, la fotografía y entre otros. Ya les voy a explicar un poco más de eso. Los métodos artísticos mismo se basa igual en su misma filosofía, que es un apoyo en lo absurdo y irracional. Comenzar desde cero, hacer cosas sin sentido. Entre estos nuevos métodos que ellos crearon fueron los collages, las fotografías, el fotomontaje, el arte abstracto y los poemas sin sentido. Esto es súper importante porque son métodos que hasta hoy en día lo utilizamos. Por ejemplo, los collages es la sobreposición de imágenes o dibujos para crear un arte en total. O por ejemplo el fotomontaje, que es el uso del Photoshop que hasta hoy en día lo utilizamos. Los poemas sin sentido igual crearon un tipo de escritura automática, lo cual una vanguardia próxima, que ya les voy a explicar un poco luego, lo tomaron y lo desarrollaron mejor próximamente. Estos son ejemplos de lo que ellos hacían. Como les dije, no es necesario que sea bello o estético para que sea considerado arte. Aquí en los tres podemos ver la sobreposición de imágenes y fotografías una sobre otra, que es lo que llamamos los collages, que lo utilizamos hasta el día de hoy, como les dije. Y muchos de estos fueron portadas de revistas, es decir, que el dadaísmo se expandió en toda la Europa, fue una vanguardia muy fuerte para todos los que vivieron la guerra y para los que no. Como les dije, el dadaísmo fue tan fuerte que hasta los refugiados europeos fueron a Estados Unidos y también fueron involucrados por esta vanguardia. Marcel Duchamp fue uno de los principantes influenciados que llevó esta vanguardia a Nueva York. Seguramente han visto esta fotografía que se llama El Urinario, que simplemente es una fotografía de un urinario, no tiene nada de sentido, no tiene una filosofía atrás para analizar, simplemente es una fotografía de un urinario. Marcel Duchamp estuvo en una de las apreciaciones artísticas más grandes de ese entonces, que se llamaba Armory Show, y lo representó con el dadaísmo. En cambio, el dadaísmo en Alemania también fue sumamente fuerte. Sin embargo, tenía un cariz marcado políticamente. Esto fue por la guerra misma. Los dadaístas incluso eran usualmente comunistas y anarquistas, es decir, que iban en contra de la política en la que ellos se encontraron. Y, como les dije, Alemania estaba en una situación muy crítica, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, y por lo tanto el arte que todos los dadaístas creaban tenían una influencia política. Bueno, el surrealismo. El surrealismo es una vanguardia, otra vanguardia, ya no es el dadaísmo, pero surge y toma muchas filosofías del dadaísmo. Por ejemplo, como les dije, la escritura
la escritura automática, el collage, las fotografías sobrepuestas, todo ese tipo de términos. El surrealismo se creó gracias a André Breton, y uno de los principales representantes del surrealismo fueron Salvador Dalí. Es uno de los más conocidos. Como conclusión, es importante recalcar el dadaísmo, ya que fue uno de las vanguardias más importantes de los movimientos artísticos del mundo y muchas veces no se lo toma en cuenta, porque son métodos que ellos utilizaron y arte que ellos crearon que hasta hoy en día utilizamos. El dadaísmo creó una filosofía completamente diferente en lo que es el arte y el diseño. Son los primeros en crear tendencias que hasta hoy en día utilizamos, como dije antes. Y bueno, en general, yo creo personalmente que las vanguardias son las encargadas de crear nuevas perspectivas del mundo. Gracias.